Bueno, seguimos con nuestra segunda intervención en este módulo de terapia fetal invasiva. Tengo el gran honor de presentar a mi amigo entrañable de infancia, el doctor Saulo Molina. Eh, Voy a hacer una introducción muy pequeña porque si leo todo lo que ha hecho, pues aquí nos quedaríamos los 25 minutos de la intervención. Saulo, en este momento, es director del programa de especialización de medicina materno-fetal del Hospital San José, es el jefe de la unidad materno-fetal de la Clínica de la Mujer y de la unidad materno-fetal de la Clínica Colsubsidio. Además, hace parte como investigador senior del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Investigación y es fellow en cirugía fetal y terapia fetal invasiva. ¿Ok, Saulo? Pues sobra la presentación en una persona tan reconocida como vos y adelante, hermano, un abrazo. Muchas gracias, Rafa. Bueno, bienvenidos a todos y la idea es que durante estos minutos tratemos algunos temas referentes a lo que es el estado de la cirugía fetal en nuestro medio, cómo estamos, para dónde vamos y cuáles son las perspectivas que nosotros tenemos fundamentales con este tipo de pacientes. No tengo ningún conflicto de interés y estas son las instituciones donde yo trabajo. ¿Qué objetivos persigo con esta charla? Primero, que conozcamos algunos conceptos generales acerca de lo que es la terapia fetal, que entendamos el papel de esta terapia y cómo la vamos a aplicar, sus indicaciones, cuáles son sus alcances, cuáles son sus consecuencias, sobre todo qué fetos son candidatos para ella, mirar cuáles son las opciones que tenemos para cirugía fetal abierta y para procedimientos de adaptación, saber cuáles son los procedimientos mínimamente invasivos y que al final del ejercicio podamos tener un estado del arte en este tema. Como bien saben, pues esta es la unidad de cirugía fetal de la Clínica de la Mujer, una unidad, como les comentaba ayer, que se crea primero como unidad materno-fetal hace 16 años y hace 11 años se inicia el proyecto inicial de cirugía fetal en este centro. Como les comentaba, pues es un apoyo integral a cada uno de los especialistas que traen o que remiten y que consultan con nuestra unidad. Esto es para darle un reconocimiento no solamente a mis colegas, miembros de la unidad materno-fetal, que son 15, no me cabían ahí en la foto, sino también al personal administrativo y al personal de enfermería, sin los cuales pues no podríamos evidentemente ofrecer un servicio integral como el que hemos ofrecido. Y la unidad materno-fetal tiene estos 5 aspectos fundamentales. El primero, tenemos la unidad de diagnóstico prenatal, la unidad de alto riesgo obstétrico, donde vemos las pacientes con patología médica obstétrica, la unidad de alta dependencia obstétrica, de la que hablamos ayer, y donde valoramos esas pacientes que requieren un poco más de monitorización tanto materno como fetal, y lo que por supuesto nos lleva a tener una línea de investigación importante con un número de trabajos y de publicaciones que han sido reconocidos en diferentes centros y publicaciones internacionales. Y hoy lo que vamos a ver que corresponde fundamentalmente a la unidad de terapia y cirugía fetal. Y cuando nosotros hablamos de terapia y cirugía fetal, lo que hay que fundamentar es qué pacientes son candidatos para esta cirugía, para que lo sepamos seleccionar, qué pacientes tienen la factibilidad por la situación que tienen y qué riesgo tienen. Porque resulta que esta es una serie de procedimientos que nosotros realizamos para un feto, pero lo hacemos a través del cuerpo de la madre. Luego necesitamos también unas consideraciones éticas que deben ser siempre tenidas en cuenta, porque definitivamente la autonomía de la madre es la que nos va a permitir el poderle ofrecer a un feto la oportunidad de acuerdo al pronóstico de cada una de las situaciones a las cuales nos enfrentamos. Eso significa también que claramente terapia fetal hacemos desde el mismo momento en que hagamos una consulta. Nosotros hacemos terapia fetal desde una consulta preventiva o una consulta preconcepcional donde formulemos nuestro ácido fólico para prevenir lo que vemos en el video de los defectos de tubo neural, o cuando hacemos el enfoque general de una paciente con errores del metabolismo y hacemos un estudio genético mucho más amplio tanto en la madre como en el padre, o cuando hacemos el estudio de las infecciones fetales como nos mostró esta mañana el profesor Cardona. De esta manera, adicionalmente, ya después cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de situaciones, miramos cuáles son las opciones que tenemos. Para eso contamos con procedimientos percutáneos, contamos con cirugía mínimamente invasiva, que son los procedimientos fetoscópicos, y la cirugía fetal abierta, que la pongo interrogada porque se refiere fundamentalmente a un solo procedimiento en la actualidad que es el aceptado por la literatura.
Eso significa que definitivamente cuando nosotros hemos analizado cada una de las posibilidades del feto, tenemos que ser capaces de encontrar las situaciones, por ejemplo, percutáneas, en las que nosotros ofrecemos amioinfusiones o estudios de la función renal, o funciones abdominales, biopsias fetales, funciones intratorácicas. Aquí, por ejemplo, en el video estamos haciendo una prueba de colorante y en el video de abajo estamos tomando una muestra de vesicocentesis para definir si esa paciente es candidata o no para cirugías mucho más profundas que esa. Adicionalmente, probablemente uno de los procedimientos percutáneos más empleados y más reconocidos, pues sea la cordiocentesis con transfusión intrauterina. Ahí estamos haciendo una en un caso severo de isomunización RH, pero también podemos hacerlo con respecto a transfusiones intraabdominales, llegando directamente a la vena hepática. Estamos mostrando un caso en el cual en un feto hidrópico anémico logramos canalizar la vena umbilical a este nivel para lograr la transfusión y reponer de esa manera el síndrome anémico al cual estaba llevando este feto que iba a ir indefectiblemente a la muerte. O también en este caso de hidrotórax, cuando llevamos a este feto al desarrollo o a un procedimiento que es la derivación tóraco-amniótico y la colocación de un catéter en doble cola de cerdo, que definitivamente me cambia completamente el pronóstico en este pulmón y que va a llevar el feto a que definitivamente tenga las posibilidades de sobrevida al momento del nacimiento, ya con el estudio suficiente de cada una de las situaciones de acuerdo a la complejidad que amerite cada una de las enfermedades. En términos de la cirugía fetal abierta, la más importante, más estudiada y de hecho la única que en la actualidad utilizamos es esta, que es la cirugía para mielomeningocele. Este es el artículo clásico de los años 80 de Kipros Nicolaides cuando el diagnóstico prenatal nos hablaba del signo del banano y el signo del limón para encontrar este tipo de pacientes. Tuvimos que esperar hasta el 2011 a que saliera este estudio aleatorizado en donde se compararon pacientes que se esperaba para el manejo convencional postparto o postnatal para reparar la espina bífida frente a pacientes que se aleatorizaron para ser operados antes del nacimiento. Y aquí en este estudio pues se estableció, este es el estudio conocido como MOMS, se estableció que definitivamente aquellos pacientes que eran candidatos y que eran llevados a cirugía prenatal tenían una menor incidencia del uso de la válvula ventrículo-peritoneal y probablemente de desarrollo cognitivo mejor en los primeros años de vida según las diferentes escalas neurológicas. Lo importante es que este estudio se interrumpe antes de completar la muestra debido a que la línea que llevaba a los pacientes de línea de cirugía prenatal nos estaba mostrando unos mejores resultados. En la actualidad estamos ofreciendo este tipo de procedimientos y sale en febrero del 2021 este artículo publicado por el grupo de Rogelio Cruz Martínez en Querétaro, donde se plantea la posibilidad de microneurocirugía intrauterina para la reparación de la espina bífida. Ya el doctor Fabio Peralta y Botelho en Brasil, en Sao Paulo, habían introducido la mini histerotomía, que era definitivamente una disminución del tamaño de la histerotomía que se planteaba en el MOMS. De hecho, lo que propone el grupo de Rogelio Cruz es una incisión que debe ir más o menos hacia los 15 milímetros o 20 milímetros, y con ese separador de mastoides se logra un campo lo suficientemente importante para lograr una reparación adecuada. Pero aquí no solamente se busca que el menor tamaño sea lo único, sino también que haya menor ruptura de membranas y menor sangrado y complicaciones postoperatorias. Nosotros tuvimos la oportunidad de publicar este año, ahorita recientemente en octubre, en la revista Prenatal Diagnosis, esta revisión sistemática donde comparamos los diferentes estudios, 5 estudios clásicos que nos habían mostrado la técnica clásica del MOMS, un estudio, el de Peralta de la mini histerotomía, y el estudio de Cruz Martínez, donde nos mostraba los casos con microneurocirugía. Y aquí nosotros logramos encontrar cómo hubo diferencias estadísticamente significativas en términos de la herniación del cerebelo, con una mejoría casi total en los casos. Hubo una mejoría también con una disminución en la incidencia de ruptura prematura de membranas, sangrado postoperatorio y parto preterno. Esto lo que significa es que definitivamente técnicas menos invasivas pueden brindar una opción mucho mejor a las pacientes, obteniendo claramente unos resultados mucho mejores. Nosotros inicialmente abrimos el programa hace unos 10 años con la técnica del MOMS, lo cerramos posteriormente por problemas técnicos, y en la actualidad ya llevamos 2 casos operados con mini histerotomía.
con microneurocirugía, los cuales nos han mostrado hasta el momento unos resultados importantes y que empezaremos a acumular para mostrar posteriormente nuestra experiencia. ¿Hacia dónde va el futuro en esto? El futuro probablemente nos lleve a una cirugía mínimamente invasiva en donde podamos, mediante una técnica fetoscópica como la que vemos ahí en el video, estos videos cortesía de Mauricio Saito en Sao Paulo, en donde se hace la reparación completa de la espina bífida por vía fetoscópica. El tema es que en la actualidad el grupo que más experiencia tiene es el grupo de Michael Belfort en Houston. No es tan mínimamente invasiva porque se hace una laparotomía, se realiza una extracción, digamos, del útero, una luxación del útero, y de esa manera, con el útero afuera, se ponen 3 o 4 puertos. Ahorita ya hay estudios con 1 o 2 puertos, pero hasta este momento, pues definitivamente son técnicas que todavía son consideradas experimentales y que no son aceptadas como el estándar de cuidado de este tipo de pacientes. No obstante, puede ser la posibilidad para el futuro. Acá lo más importante es que entendamos que cuando nos enfrentamos a una situación de este tipo, definitivamente necesitamos un equipo multidisciplinario que nos lleve fundamentalmente a tener unos resultados perinatales en donde la participación de cada uno de los actores de la atención perinatal nos lleve a que el éxito sea lo más importante con respecto a nuestros pacientes. Existen otro grupo de cirugías que las hemos llamado cirugías de transición, que es, por ejemplo, el EXIT para el manejo de la vía aérea. Este fue un artículo que nosotros publicamos hace un par de años donde mostrábamos nuestra experiencia en el Journal of Surgery. Hasta ese momento de 69 casos, en este momento ya llevamos más de 200, y nosotros ahí mostrábamos no solamente que nos servía para el manejo de la vía aérea, sino también que nos servía para aquellos fetos en los cuales nosotros pudiéramos tener un problema en la oxigenación perinatal. De igual manera, nosotros mostrábamos que en ciertas patologías específicamente nosotros podíamos llevar estos fetos para proteger la vía aérea. Hicimos otra publicación en conjunto con Walter Ventura en el Perú, en donde se realizó en ese momento el primer EXIT para manejo de vía aérea en una hernia diafragmática congénita, acá fundamentalmente por la dificultad que se presentaba desde el punto de vista perinatal. También lo hemos usado en malformaciones aneutosas quísticas, en desviaciones traqueales importantes, derrames pleurales, y probablemente aquí estamos viendo el catéter en doble cola de cerdo tal cual como lo veíamos en la postura del video un par de diapositivas antes, y acá el posoperatorio de ese paciente donde vemos que pues ya lo que nos queda es una pequeña cicatriz. Ahora bien, el pronóstico del éxito depende claramente de la patología de base. Como ustedes ven en esta diapositiva, nosotros lo utilizamos para todas aquellas situaciones intrínsecas y extrínsecas en las cuales la reanimación neonatal vaya a ser un problema, pero también, por supuesto, en las grandes masas cervicales, donde sabemos que la intubación y la reanimación va a llevar a ese feto a la muerte o por lo menos a una encefalopatía hipóxica verdaderamente importante. Nuestras estadísticas hasta hace un año nos mostraban ya 204 casos, mostrando una intubación generalmente exitosa. Como les digo, el éxito del procedimiento no solamente lo valoramos desde el punto de vista técnico, sino que también llevamos a valorar lo que significa el resultado perinatal, que depende del pronóstico de cada una de las patologías. Por ejemplo, sabemos, y como nos comentó ahorita el profesor Basurto, depende de la hernia diafragmática, en este caso, que ya de entrada tiene una mortalidad muy alta, el que tengamos un pronóstico mejor. Este fue otro caso que tenemos ya para publicación, en el cual nuestro equipo, que lleva más de 16 años o 17 años ofreciendo esta técnica de intubación, en este caso lo hicimos en un gemelo monocoreal biamniótico en el que el primero que se estaba presentando fue el que fue llevado a éxito, pero realizamos un doble equipo de trabajo con una monitorización doble de los 2 fetos. Este ya está disponible para que lo consulten, y adicionalmente nosotros planteábamos esta medida que se llama el índice de TEDI de desviación traqueal, planteado por Johnson y colaboradores en ese momento en el Baylor College, año 2011, en donde se planteaba la posibilidad que por resonancia magnética nosotros pudiéramos tomar una medida en la cual tratáramos de predecir si esa tráquea o si esa vía aérea iba a estar desviada y nos iba a dar problemas en el momento de la reanimación. Nosotros hicimos ese parangón y estamos ahorita trabajando. Este fue un reporte de una serie de casos que nosotros reportamos recientemente, en la cual hicimos ese parangón extrapolando las medidas de la resonancia magnética hacia la ecografía con el fin de tratar de llevar ese paciente a una cirugía de transición, dando una seguridad importante para la mamá y para el feto, y por supuesto para el equipo de salud que se debe preparar para estas situaciones. También nosotros planteamos la posibilidad
posibilidad del manejo de ciertas patologías gastrointestinales, como es el Simil-Exit o el Exit-like, que nosotros planteamos como una cirugía muy importante para la paciente con gastrosquisis. Esta cirugía fue introducida inicialmente por Svelitsa y colaboradores en el año 2006, su primera publicación en la revista de la Universidad Libre en Colombia, donde publicaba 4 casos exitosos. La diferencia nuestra con este procedimiento que plantea Svelitsa es que nosotros hacemos un exit completo, es decir, una paciente que tenga una anestesia profunda para lograr una relajación uterina y una perfusión placentaria que sea adecuada. Nosotros además hacemos una monitorización completa del feto con pulsoximetría, con ecocardiografía continua, como ustedes ven en el video, y adicionalmente con una medicalización de acuerdo a las necesidades. Ahí estamos medicalizando al feto de acuerdo a lo que presente. Generalmente damos atropina, damos relajante muscular y analgesia, porque pues el feto a esta edad gestacional es un paciente y como tal lo tratamos, le pasamos una sonda nasogástrica, estamos con neonatología pasando la sonda nasogástrica, y adicionalmente damos un control y una monitorización completa de lo que es el estado general de este feto, ya llevándolo a definitivamente además de un control de la temperatura. Cuando ya tenemos ese control completo y monitorización del feto, que en este momento está perfundiendo más no ventilando, como ustedes están viendo ahí, ya procedemos con el cirujano pediatra a hacer la reducción de las asas. Están viendo cómo él va además orientando las asas para evitar de hecho, diagnosticar volvulus, intussusciones, atresias, todas estas buscadas desde el punto de vista del diagnóstico prenatal para que la paciente sea candidata. Y como ustedes ven, la reducción de este tipo de asas es mucho más fácil que cuando es un abdomen ya secundario, con unas asas intestinales induradas, inflamadas, con unos recién nacidos que duran mucho tiempo en la unidad de recién nacidos. Y con este método, nosotros con 89 casos hemos demostrado que tenemos unos resultados mejores que el manejo convencional cuando la paciente es candidata. ¿Hacia dónde va el mundo en este momento? Como les comentó el doctor Basurto, en este momento se está buscando la posibilidad de una cirugía fetoscópica para este tipo de pacientes. Fíjese, ahí ya el doctor Mauricio Bernal, que es nuestro cirujano pediatra, acaba ya la reducción de las asas y procede al cierre de la pared. ¿Hacia dónde va? Y les comentaba, seguramente iremos a una cirugía mínimamente invasiva. Estos son fotos de este artículo en el cual se plantea la posibilidad de colocar una bolsa de Silus dentro del útero con el fin de proteger la respuesta que pueda tener inflamatoria el asa intestinal frente a lo lesivo que pueda ser en un momento determinado el líquido amniótico. Probablemente vayamos en un futuro a poderla realizar y estaremos prestos a implementar las técnicas en la medida de lo posible. Pasamos a las técnicas mínimamente invasivas, donde la principal seguramente es esta que estamos viendo en el video, donde claramente estamos viendo una dicotomización placentaria, una técnica de Solomon ultraselectiva para un síndrome de transfusión feto-fetal. Esta es una técnica que se plantea fundamentalmente para los embarazos gemelares complicados, específicamente aquellos que tengan transfusión feto-fetal. Esta fue una revisión sistemática que publicamos hace un tiempo en la revista chilena de obstetricia y ginecología, donde planteábamos cuál era la mejor posibilidad del estado del arte para realizar esta técnica. Esto nos va a hablar un poco el doctor Gil Guevara en un rato, en donde nosotros planteábamos, y es lo que hacemos en la medida de lo posible, en la técnica ultraselectiva con solonización, que es la que vemos acá en la foto donde básicamente miramos selectivamente cuáles son los vasos anormales en esas anastomosis, las que verdaderamente nos estén produciendo una alteración en la transfusión, y esos son los que secuencialmente nosotros quemamos. Ahora bien, la transfusión feto-fetal que ustedes ven en ese video, cortesía de Ramesha Papana de la Universidad de Houston, nos está mostrando cuál es la fisiopatología de la transfusión. Estamos viendo la secuencia polidramnios oligoamnios, vemos como un feto además está poliúrico y el otro está anúrico, por lo tanto la vejiga ya no es visible y pasamos a un estadio 2, y posteriormente ya vamos a mirar las anastomosis anormales. Eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos la cirugía fetoscópica. Nosotros tuvimos la oportunidad de publicar este estudio para el manejo del estadio 1 de la transfusión feto-fetal, en donde se planteaba la posibilidad de darle manejo expectante a este tipo de pacientes, y nosotros lo que concluimos es que definitivamente estos pacientes, después de diagnosticada la transfusión feto-fetal, debe ser llevada a cirugía fetal en el centro que tengamos. Nosotros aquí pues tenemos la posibilidad de ofrecerle a nuestros pacientes el procedimiento que necesiten en el momento que lo necesiten, y posteriormente vemos en la figura de la izquierda hacia abajo, en la figura de patología, donde realizamos una tinción de la placenta para verificar que cada una de las anastomosis hayan sido llevadas
adecuadamente a la fulguración láser y que definitivamente no tengamos ninguna complicación secundaria a manera de control de calidad. Pero todos sabemos que estos embarazos gemelares no son solamente un problema de alteración hemodinámica, sino que también tiene una alteración intrínseca cardíaca. Esta prueba de agudeza visual simplemente es para mostrar una gran cantidad de variables que nosotros debemos observar cuando nosotros hacemos la valoración de una ecocardiografía que debe estar indicada en todos los embarazos gemelares, normales o anormales, con el fin de encontrar hallazgos sutiles que nos ayuden a predecir la patología más grave. Nosotros publicamos este estudio donde calculábamos el índice de rendimiento miocárdico en las pacientes que íbamos a llevar a transfusión, a cirugía láser por transfusión feto-fetal, y encontramos que definitivamente la compliance anormal de estos casos podían ser los causantes de esa muerte que se presenta intraoperatoria, así todo lo hagamos bien. Nosotros podemos hacer un procedimiento técnicamente adecuado, encontrar las anastomosis y después de esta mala adaptación de uno de los fetos presentar el 10% de muerte intrauterina. Por lo tanto, nosotros siempre incluimos la valoración del índice de rendimiento miocárdico dentro de la valoración de nuestros pacientes. Estas son las cifras de la mayoría de los centros mundiales que nos muestran probablemente una sobrevida cercana al 67-70% para los fetos, una sobrevida reportada por nosotros en 160 casos, muy similar en las curvas a los que presenta la literatura mundial, los cuales nos pone, por supuesto, como un centro que cumple con las características y condiciones que nos pide en la actualidad del mundo. Este fue otro artículo que publicamos en el cual se planteaba la posibilidad de hacer la cirugía láser para no solamente la transfusión feto-fetal, sino también para la restricción de crecimiento selectivo en gemelos. También nosotros encontramos que definitivamente aquí no es una opción. Incluso los pacientes que son llevados a cirugía láser por restricción selectiva en embarazo gemelar tienen un peor pronóstico que los que dejamos en observación. Por lo tanto, nosotros no lo ofrecemos como el estándar de cuidado. Se plantea también la posibilidad de hacer la fetorreducción. Nosotros no la ofrecemos de primera instancia, ofrecemos una observación cuando los casos son de restricción selectiva y cuando definitivamente pensamos que la alteración hemodinámica del feto pequeño va a comprometernos el feto sano, pues miramos qué opciones tendríamos terapéuticas específicas. Ahora bien, para casos como, por ejemplo, la reducción de masas acárdicas, utilizamos tanto la técnica bipolar como la técnica intersticial. Este fue otro estudio que nosotros publicamos hace algunos años donde tratábamos de comparar los resultados perinatales en técnica intersticial, que es la que nosotros usamos en la actualidad, frente a la técnica bipolar, y encontramos que en resultados perinatales no hay una diferencia estadísticamente significativa, pero mientras para el bipolar utilizamos una cánula de 10 o de 12 French, con la otra usamos una aguja de 12 Gauge, por lo tanto el tamaño acá es importantísimo para obtener menos sangrado y por supuesto menos ruptura de membranas, que todos sabemos es el enemigo principal junto con la amenaza de parto pretérmino de la cirugía fetal. En este momento estamos realizando el protocolo de investigación de manejo del gemelo acárdico con secuencia TRAF, una encuesta internacional. Lo estamos haciendo con un estudio colaborativo a cargo de una de mis fellows que se llama Natalia Torres, con el doctor Anthony Johnson en Houston, con Lisbeth Lewy, también en Leuven, Greg Ryan en Toronto y Waldo Sepúlveda en Chile, en donde fundamentalmente estamos mirando cuáles son las tendencias específicas de manejo en los diferentes centros de cirugía fetal del mundo. Tenemos en este momento totalizados 96 centros participantes en el estudio y la respuesta al 72%. Creo que en unos días ya vamos a estar cerrando para tabulación y vamos a poder publicar antes de que salga el protocolo específico del estudio aleatorizado liderado por el grupo de Lovaina, por Lisbeth Lewy, de cuál debe ser el manejo ideal para el gemelo acárdico, si quedarnos quietos o si intervenirlo de una manera adecuada. De igual manera para hernia diafragmática, y nos lo contó ahorita el doctor Basurto, nosotros reabrimos el programa generalmente lo teníamos cerrado porque no teníamos todavía los resultados del estudio Total Trial que salieron en julio de este año, pero este es un paper que publicamos el año pasado, que es el estudio colaborativo latinoamericano para el estudio de la hernia diafragmática izquierda. Ya tenemos en fase de publicación el de estudio de la hernia diafragmática derecha y además estamos reuniendo la casuística liderados por el doctor Rogelio Cruz Martínez de los tapones traqueales que se han colocado durante este tiempo aquí en Latinoamérica para mirar nuestros propios resultados. Sí es importante entender que el feto latinoamericano, por alguna razón que todavía no hemos encontrado, tiene un comportamiento distinto y adicionalmente la sobrevida postnatal también es un poco distinta. Como lo comenté hace un rato, pues por lo menos en Colombia, la experiencia con tapón traqueal ha sido muy mala y la mayoría de los programas de feto en este país pues han sido puestos en stand-by.
Esto simplemente para recordar los resultados del Total Trial, donde se dice que definitivamente si nosotros escogemos bien nuestra paciente, pues definitivamente se puede beneficiar en una hernia diafragmática izquierda severa. Pero también hemos realizado y tenemos el programa de cistoscopia fetal, hemos realizado varios procedimientos aquí en la clínica, en nuestro centro, específicamente en casos de luto. Estamos viendo un caso de unas membranas uretrales posteriores, unas valvas, las cuales hacemos la fetoscopia y posteriormente realizamos la fulguración por láser. Esto es una patología que tiene unos resultados variables que dependen fundamentalmente de las pruebas renales prenatales que nosotros hagamos y definitivamente todavía son discutidos algunos resultados. De igual manera, fulguración de teratoma sacrococcigio también lo hemos realizado. Esto fue una técnica inicial que se planteaba en Houston como una técnica abierta y se hicieron algunos casos exitosos. Sin embargo, se planteaban técnicas menos invasivas como la que vemos acá en este caso que tuvimos hace un tiempo, en donde fulgurábamos los vasos nutricios en la parte del teratoma sacrococcigio. Los resultados son variables y sabemos que esta es una patología que es prácticamente mortal cuando no hacemos nada, por lo tanto requerimos más investigaciones. Igual sucede con el corangioma placentario, también hemos tenido varios casos y hemos hecho la fulguración del vaso nutricio aproximadamente 9 o 10 de ellos, pero los resultados también aquí son muy malos. Generalmente cuando se hace el diagnóstico ya el feto tiene un compromiso hemodinámico ya verdaderamente importante y lo que hay para ofrecerles es muy poco. Tuvimos la oportunidad de publicar esta experiencia en la revista Blanca hace algunos años y esto pues lo que nos está mostrando es dónde estaba el vaso nutricio y cómo fue la fulguración y qué sucede después con ese corangioma en la parte de patología que es tan importante tener en cuenta. En cuanto a las masas pulmonares, ya para terminar, este es el estudio de Carlos Bermúdez y Pérez Wolf, también invitado a este simposio, donde ellos plantean la posibilidad de colocar polioles dentro de las masas pulmonares con el fin de lograr un mejor control del crecimiento de ellas. Posteriormente aparece este estudio del grupo holandés de OEP, que es donde se plantea la posibilidad de hacer una fulguración láser intramasa, que es la técnica que nosotros utilizamos en la actualidad. Nosotros ubicamos la masa, realizamos una canalización con una cánula de 18 Gauge y a través de ella pasamos una fibra láser de 400 micras y a través de ella pues realizamos la fulguración intramasa de cada una de lo que pensamos en ese momento sería la malformación adenomastosaquística. Tenemos hasta este momento 15 casos reportados o digamos acumulados con resultados variables. Tuvimos la oportunidad también de hacer seguimiento y plantear el seguimiento con el CBR, que es el índice de volumen cabeza, fundamentalmente para también ofrecer la posibilidad de manejo con quimioterapia de corticoides. Específicamente nosotros hicimos esta serie de casos publicada también en la revista chilena de obstetricia y ginecología, donde planteábamos la posibilidad o miramos el medir ese índice antes y después del tratamiento. Encontramos que en todos los casos, hasta ese momento incluidos, disminuimos el volumen de la masa de una manera importante con una mejoría en la reanimación perinatal y por supuesto el pronóstico. Rogelio también nos publica esta serie de casos donde se hace la fulguración del vaso nutricio para el secuestro pulmonar. Nosotros también utilizamos esta técnica, tenemos algunos casos también acumulados con resultados variables y definitivamente es la técnica que en la actualidad considero es más importante para realizar la valoración o el tratamiento de estos secuestros broncopulmonares y definitivamente tiene unos resultados importantes. El problema es que ustedes saben que tenemos a veces la masa híbrida y la masa híbrida nos lleva, por supuesto, a que podemos fulgurar el vaso, pero nos va a quedar un componente pulmonar importante con crecimiento anárquico que a veces no permite que tengamos una cura completa de este paciente. Este fue un estudio que nosotros publicamos tratando de buscar disminuir la incidencia de ruptura de membranas, que como les dije es uno de los principales enemigos de esto, y lo que tratamos de poner era un tapón de colágeno justo en el momento en que nosotros estamos extrayendo la cánula. No disminuimos la tasa de ruptura de membranas, pero definitivamente disminuimos la tasa tanto de ascitis materna por líquido amniótico como de sangrado postoperatorio. Estas son las complicaciones que nosotros tenemos, la ruptura de membranas que se puede presentar en diferentes series entre el 12 y el 30%, parto pretérmino entre el 10 y el 20%, microperitoneio y ascitis amniótica mucho menos.
Al final del ejercicio, recuerden que las membranas no cicatrizan y que los puntos donde nosotros entramos los vamos a encontrar después en nuestra anatomía patológica. Por eso el reposo de las pacientes y el manejo de estos pacientes en unidades de alta dependencia posoperatoria pues es fundamental dentro del manejo de este tipo de casos, porque definitivamente de eso depende el éxito que nosotros tengamos. Conocimos entonces los aspectos generales de la terapia fetal, creo que entendimos el papel actual de la terapia fetal en nuestro medio, aprendimos el papel de la cirugía abierta, específicamente el único procedimiento para el que lo usamos, y la experiencia que nosotros tenemos en los procedimientos de adaptación, en el cual realmente somos un centro de excelencia y de experiencia, y conocimos los conceptos generales del procedimiento fetoscópico. Por último, no me queda más sino agradecer a mi grupo de trabajo, que aquí está en pleno. Como les digo, no son solamente el grupo médico, sino paramédico, enfermería, el grupo administrativo, y todos aquellos que permiten que nosotros podamos brindar una atención con seguridad a nuestros pacientes para lograr mejorar los resultados perinatales. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Saulo, muchas gracias por tu excelente intervención como siempre. Tenemos una pregunta. En tu visión en nuestra unidad de medicina materno-fetal y terapia fetal de la clínica, ¿qué sigue hacia adelante? ¿Cuál es la visión que tienes en este tema y en este tópico en nuestro centro? Gracias, Rafa. Sí, fundamentalmente seguir manteniendo nuestros puntos de excelencia. Lo segundo es mantener la ética del feto como paciente y definitivamente ser muy, muy estrictos en nuestras indicaciones de terapia y cirugía fetal. Eso es fundamental. Y lo otro es, siempre estamos a la vanguardia y siempre estamos implementando lo que la literatura nos diga que es el estándar de cuidado para cada tipo de patología. Ahorita nuestro siguiente paso es las valvuloplastias. Afortunadamente, las patologías para las que las valvuloplastias en la actualidad están indicadas son muy poco prevalentes, por lo tanto, pues va a ser muy pocos los casos que tengamos, salvo en la red de Feto Network, que la tenemos acá en toda Bogotá para poder adquirir los casos. Pero la idea es que siempre mantengamos esos estándares de excelencia para poder brindar a nuestros pacientes la tranquilidad y una atención integral para ellos. Muchas gracias, Saulo, por tu intervención. Creo que en áreas del tiempo vamos a continuar con nuestro siguiente panelista.